Bienvenidos una vez más nuestros hermanos y amigos a nuestros programas devocionales de comentarios, reflexiones a través de la palabra de Dios. Estamos revisando ahora la epístola a los Efesios, recordando que esta carta fue escrita cuando el apóstol Pablo estaba prisionero. Y en lugar de ser una carta que exprese depresión, que exprese tristeza, es una carta que expresa ternura, sabiduría, poder, acción, a pesar de estar en cadenas, a pesar de estar bajo el dominio del Imperio Romano. Éfeso, una ciudad griega que estaba bajo el dominio de Roma, una ciudad popular de mucho comercio. Se puede decir que era multicultural, porque venía gente de muchas partes para conocer la ciudad, que era también famosa. Allí se llegaba al puerto y estando en ese lugar la gente podía disfrutar de mucho comercio, mucho movimiento de dinero, mundanalidad, idolatría, distintas culturas religiosas y un templo pagano majestuoso y poderoso de la diosa Diana. Diana de los Efesios, que viva Diana de los Efesios, gritaban contra Pablo, que viva Diana de los Efesios. Este hombre debe ser arrestado porque predica dioses que nosotros no conocemos y viene a derribarnos el templo y las estatuas de Roma y está echando a perder nuestro comercio, nuestro negocio, que vendemos templos de Diana, vendemos pequeñas estatuas de Diana y esto nos ha hecho mucho provecho económico. Además, nuestras brujas y adivinas suelen hablar en el nombre de Diana y adivinan el futuro de la gente y hacen ganar mucho dinero a sus amos. Estos hombres que predican una palabra que no conocemos deben ser arrestados y castigados. En medio de toda esa turbulencia, toda esa persecución y peligro de muerte, estaban los cristianos. Y el apóstol Pablo, el valiente apóstol Pablo, que predicaba a diestra y siniestra por todas partes, en las sinagogas a los judíos, en las calles donde encontraba judíos, también les hablaba, y especialmente a los gentiles. Él decía cuando se enojaba con los judíos, me voy a predicarle a los gentiles. Y se iba a predicarles, pero luego su ternura, su cariño hacia los judíos lo hacía regresar a las casas de los judíos, a los lugares de los judíos, sus paisanos, sus hermanos de Israel, y entonces también les hablaba la palabra. Tenía muchas contiendas emocionales. Él sabía que tenía un ministerio para los gentiles, los extranjeros, pero dentro de su corazón tenía la ternura para Israel y predicaba tanto a unos como a otros con fervor. Estando prisionero, se acordó de los discípulos que había alcanzado para Cristo, de los pecadores que había alcanzado para Cristo y que ahora eran discípulos, y escribe esta carta a los Efesios, no para deprimirlos y decirles que estaba triste, prisionero, encadenado, y que le mandaran las pastillas de la depresión, que le mandaran el acetaminofén, que le mandaran algo para poder dormir, porque no dormía a causa de la tristeza, nada de eso, sino que les envía una poderosa carta con revelaciones impresionantes, con ánimo, con exhortaciones, con mucha ternura y conocimiento teológico, donde él desarrolla y explica los misterios de Dios no revelados en el Antiguo Testamento y que ahora él los exponía para que los efesios los leyeran. Y esta carta llega hasta nuestras manos, hasta nuestros días, como una doctrina fundamental también para nosotros, de la que aprendemos mucho. El capítulo 2 es una continuación inmediata de lo que él viene diciendo en el capítulo 1. Recuerden que las escrituras no tienen estas pausas, las escrituras originales no tenían estas pausas de capítulos y subtítulos que aparecen en nuestras Biblias traducidas, como
aparece capítulo 1, capítulo 2, un subtítulo aquí, un subtítulo allí. Eso no existía, era una carta corrida. Total que si la tuviéramos desde el original, sin estos subtítulos ni capítulos, nos veríamos obligados a leer de manera corrida y así nos damos cuenta que Pablo no hace esta pausa que nosotros hacemos. Explicamos el primer capítulo, nos detenemos, hay un capítulo 2 y hay un subtítulo y comenzamos el capítulo 2 como si se tratara de otra cosa, pero no es así. Él está escribiendo la carta de manera corrida y seguido, entonces él dice lo que viene a continuación y lo que entonces leeremos en este mismo instante. Dice la palabra del Señor así, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Precisamente está hablando en el capítulo 1 al terminar, está diciendo que el poder de Dios fue el que levantó a Cristo de entre los muertos. Dice el versículo 20 del capítulo 1 que esa fuerza de operación, ese poder de Dios, supereminente grandeza de su fuerza y de su poder, resucitó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y le dio poder y dominio y señorío sobre todo nombre que se nombra, tanto en este siglo como también en el venidero, y sometió bajo sus pies todas las cosas y lo puso por cabeza de todas las cosas a la iglesia. Ahora dice, la cual la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. E inmediatamente, sin pausa, dice, asimismo, Él nos dio vida a nosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está hablando en esta ocasión a los Efesios, pero es una carta que queda para todos nosotros, diciendo que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y esta es una doctrina fundamental que hay que subrayar, porque un muerto no puede resucitar por su propia cuenta. Y aunque esto está hablando de muerte espiritual y no física, de todas maneras nos está ilustrando con claridad que nosotros no resucitamos de entre los muertos en pecado por nuestra propia cuenta. No fue que un día estábamos siendo mentirosos, chismosos, idólatras, bailando y cometiendo tantas cosas mundanas y entonces de pronto se nos ocurrió, tengo como ganas de resucitar, tengo como ganas de ser hijo de Dios, tengo ganas de ser cristiano. Yo como que dejo el mundo y sigo a Cristo porque se me ocurrió a mí, porque gracias a mis pensamientos buenos, yo soy buena gente, soy buen padre de familia y se me ocurre ser un hijo de Dios. Eso no es lo que dice el texto bíblico. Estábamos lejos, estábamos ajenos de la vida de Dios, estábamos con los ojos vendados, ciegos, torpes, perdidos y extraviados, muertos en delitos y pecados, sin la más mínima esperanza de reaccionar. No había forma de que entendiéramos que teníamos que regresarnos hacia Cristo porque nos habíamos extraviado desde nuestra niñez rumbo al pecado, rumbo al infierno. No había forma de que pudiéramos entenderlo. Nadie iba a hacernos entender esto, ni una religión, ni filosofía, ni política, ni sociología, ni psiquiatría, ni psicología. No había forma de poder despertar. Entonces el Espíritu Santo, con su gran poder maravilloso, la supereminente grandeza y fuerza de nuestro Dios, su soberanía absoluta, su amor por nosotros, nos miró de esa manera. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos extraviados, todos como ovejas descarriadas, sin forma de ir al camino del Señor, entonces Él, por amor y por su decisión y por voluntad propia, nos llamó, nos resucitó estando nosotros en esa condición.
porque Dios derramó su amor por nosotros, siendo nosotros pecadores. Pecadores, ¿y qué tipo de pecadores? Empedernidos, con propósito de pecar, con propósito de ir a ofender a Dios voluntariamente. ¿Le gustaría a usted servirle al Señor? No, no, yo estoy bien así, yo le sirvo a Dios a mi manera. Cada quien cree en Dios a su manera. Yo soy buena gente. Para yo ser un hijo de Dios no necesito ser un lambeladrillo, ir a una de esas iglesias, a rendirle culto allí a un supuesto pastor y ponerme de rodillas para... No, yo conozco muchos evangélicos o cristianos que son unos hipócritas. Esas eran nuestras expresiones contra la iglesia, contra los cristianos, contra la Biblia. Además, la Biblia la escribieron hombres. El papel lo aguanta todo. ¿Quién me garantiza a mí que la Biblia haya sido dictada por Dios realmente? No, 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 no. Esas hojas las escribieron hombres cualquiera. Yo creo en Dios a mi manera. Eso lo leemos incluso en las versiones de algunas personas que escriben notas por las redes sociales y dicen cantidad de cosas contra la Biblia y dicen yo creo en Dios pero no creo en la Biblia, no creo en nadie que me predique, no necesito nada de eso, creo en Dios a mi manera. ¿Cómo están ellos? Bueno, la Biblia lo declara. Muertos en delitos y pecados, testarudos, ciegos, voluntariamente necios, lejos de Dios. La palabra del Señor dice que en esa condición estábamos, en los cuales en esos pecados anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, es decir, las filosofías de este mundo, los pensamientos de este mundo, las costumbres de este mundo, las lujurias y lascivias de este mundo, el vocabulario de este mundo, los comportamientos de este mundo, pero aún estábamos en la fiesta echándonos unos tragos y allí bailando y escuchando toda esa música mundana y perversa y decíamos, pero yo soy buena gente, yo no soy tan malo, soy un buen padre de familia. Algunas señoras decían, yo soy buena madre de familia, no es que tampoco soy tan malo, porque no soy ningún criminal, soy un trabajador, yo no mato, no robo y no bailo pegado. Total que soy una buena persona. ¿En qué estábamos? En la corriente de este mundo, en la filosofía de este mundo, en las religiones paganas de este mundo, en el vocabulario de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, ese espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás es el príncipe de este mundo y lo gobierna con el permiso de Dios hasta que se le acabe el tiempo y Dios en su soberanía determine que él ya no va a operar más. Pero mientras tanto, Dios ha dejado que el reino de las tinieblas, el reino del pecado, el reino de Satanás con sus príncipes angelicales caídos, gobierna en este mundo haciendo daño a mucha gente, causando tentaciones, caídas, deslealtad, pleitos, guerras y rumores de guerras en un mundo que está totalmente caído, para que podamos ver la diferencia entre el bien y el mal, para que podamos ver la diferencia entre las potestades del aire que operan en los hijos de desobediencia y los llevan a toda clase de insensatez y de cosas absurdas, incluyendo religiones absurdas y formas de fe falsas, para que podamos tener discernimiento entre la luz y las tinieblas, para que podamos ver los hijos de Dios la gran misericordia que Él tuvo con nosotros, que Él nos dio vida estando nosotros muertos en delitos y pecados. No había forma de convertirnos, pero Él nos convirtió, nos llamó, nos salvó, puso en nosotros el querer como el hacer. En esos pecados andábamos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice la Biblia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Nosotros no éramos diferentes a los del mundo, éramos como ellos, de allá venimos. De cualquier cantidad de pecados que esté dentro de la lista interminable de pecados que señala la Biblia,
cuando señala por nombre una cantidad de pecados y luego dice, y cosas semejantes a estas, las cuales yo les advierto y les amonesto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. De allá venimos nosotros. Por eso cuando predico a las personas siempre trato de hacerles comprender que el hecho de que alguno de ustedes no sea un criminal, no haya sido un criminal convicto, confeso, capturado, atrapado o no atrapado, un fugitivo, el hecho que no haya sido como Adolfo Hitler o como cualquiera de los prisioneros más peligrosos de las cárceles o pandilleros de Centroamérica y Norteamérica, eso no le hace a usted libre de pecado. Puede ser que no haya asesinado a nadie, pero el solo hecho de ser un idólatra, un pagano, un hechicero, un adivino, haya consultado a los brujos o simplemente un chismoso, iracundo y calumniador, entrometido en cosas ajenas y sorprendido en un chisme aquí y un chisme allí, eso ya le hace un pecador, ya le hace un perdido, eso ya le hacía hijo del diablo. Esa era su naturaleza. Todos hemos sido atrapados en algo en esta vida. Pero el Señor en su misericordia, viendo que vivíamos iguales que todos los demás y que no había forma de que cambiáramos nuestro pensamiento, Él cambió nuestro pensamiento. Por eso dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en esos deseos de la carne. Hacíamos la voluntad de la carne, del alma, de los pensamientos, y éramos por naturaleza caída, hijos de ira. Estábamos bajo la ira, bajo juicio de Dios, lo mismo que los demás. Pero Dios, este versículo 4 dice, pero Dios, hay una objeción. Dios que es rico en misericordia, no ustedes que son buenos y que eran buena gente y buenos padres de familia y profesionales y estudiados y gente religiosa que de alguna manera querían ser buenas personas. Aquí no dice eso. La Biblia dice, pero Dios, no nosotros, no ustedes, sino Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun siendo nosotros pecadores, perdidos y blasfemos. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en esos pecados, aun estando nosotros perdidos en esa desfachatez, aun estando nosotros como ovejas descarriadas, haciendo las cosas de este mundo, siendo iguales que los demás, estando nosotros en esos delitos, Él quiso, por su voluntad y soberanía y amor, darnos vida juntamente con Cristo, como si lo mereciéramos, pero no lo merecíamos. Por eso, entre paréntesis, dice, por gracia sois salvos. Versículo 5, por gracia sois salvos. No es algo que nosotros hicimos. No es como a veces hemos escuchado en algunas predicaciones. Usted puede salvarse el día que usted quiera. Eso es falso. El hombre no puede salvarse cuando quiera. El hombre es salvado cuando Dios lo llama y cuando lo llama debe arrepentirse. De lo contrario, seguirá llevando golpes en este mundo. Seguirá siendo un hijo del diablo. Seguirá revolcándose como un puerco. Seguirá en la inmundicia y creyendo que es buena gente. Seguirá terco, testarudo y ciego y diciendo que él cree en Dios a su manera. Seguirá en esa condición de impío. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama, el hombre debe escuchar y obedecer a Dios. Debe decir, me arrepiento, Dios me está llamando. De lo contrario, seguirá revolcándose en la inmundicia, porque esa es su decisión voluntaria. Cuando ya se convenza de que no es capaz de arrepentirse, tendrá que decir, perdóname Dios, haga algo, por favor, no puedo salir de esta inmundicia. Soy un pecador, un fumador, un bebedor o un fornicario, pornográfico, mentiroso, criminal, no puedo salir, ¿qué hago? Soy una señora chismosa, calumniadora o vanidosa.
seductora, necesito que me saque de mis pecados, Dios mío, tenga misericordia. Tendrá que reconocer que la salvación viene por pura gracia del Señor. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y todo lo hizo el Señor. Todo para mostrar en los siglos venideros, cuando ya estemos en la gloria eterna, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque cuando estemos en la gloria eterna, nos miraremos nuestras vestiduras, miraremos nuestro corazón, veremos nuestra mente, nos miraremos en los espejos celestiales y diremos, yo no soy digno de estar vestido así. Esta corona maravillosa, llena de perlas y diamantes hermosos, yo no me la merezco. Yo no merezco tener estas vestiduras tan blancas y resplandecientes cuando mi vida en la tierra fue tan pecaminosa. Yo no merezco esto. Pero mi Dios maravilloso, por su gran amor, sin haber hecho yo lo más mínimo para merecerme esto, Dios me tuvo en cuenta solo porque Él quiso y no por algo que yo haya hecho. Por eso dice la Biblia que para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, no es nada que hayamos hecho los humanos, sino que en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, Él nos hizo libre y nos salvó. Por eso el versículo 8 lo repite diciendo, porque por gracia y solo por gracia y únicamente por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo. Pero esta fe no es de vosotros, no, 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 porque es un don de Dios. La salvación vino por gracia, por medio de la fe, y fue el Señor quien puso en nosotros la fe para poder creer en Jesucristo. Pudimos creer en Jesucristo porque el Señor nos convenció de delitos y pecados. Nos convenció de que estábamos perdidos y entonces pudimos creer en el Señor, porque no es por obras para que nadie se gloríe. No es por algo que el hombre haya hecho, sino por la obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario. Una sola obra maravillosa que es la de Cristo. Las obras del Señor fueron venir a la tierra, humillarse y darlo todo por nosotros. Y esa obra maravillosa del Señor de venir a humillarse a tal punto que llevó una muerte que era considerada maldita. El que moría de esa manera era considerado malhechor y maldito, y el Señor se hizo maldición por nosotros. No es por obras humanas nuestras, no es por obras que hayamos hecho para que nadie se llene la boca de gloria diciendo yo quise aceptar al Señor. No, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras que hacemos no son para salvarnos. Las buenas obras que hacemos son un resultado de lo que Dios hizo en nosotros. Por eso cuando el Señor nos salva, cambiamos inmediatamente muchas cosas de nuestra vida porque todo pasa a la antigua vida muerta, a la antigua vida todo queda en el pasado y ahora comenzamos una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Entonces nuestra vida comienza de nuevo. Cambiamos el vocabulario, nuestra manera de ser, de caminar, incluso la forma de vestir, no para ser salvos, sino porque al ser salvados comenzamos a ser morales, comenzamos a tener moralidad, a portarnos con rectitud, dejamos entonces tantas mañas y costumbres paganas y malas que teníamos en el mundo, costumbres paganas, porque es el resultado de la salvación, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tiene que verse el resultado, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es el resultado de la salvación, que comenzamos a dar fruto y a tener buenas obras debido a que fuimos salvos.
no hacemos cosas ni cumplimos normas para ir al cielo. No es que obedecemos estatutos de alguna organización para ir al cielo, no, sino que como resultado de la salvación comenzamos a comportarnos de acuerdo a lo que Cristo nos va indicando por su Espíritu Santo y su palabra, y nos va diciendo cómo es un cristiano verdadero, salvado, y nuestra vida comienza a verse reflejada allí. Por eso nuestro celular también se convierte, por eso nuestras redes sociales se convierten, por eso los cristianos verdaderos publican cosas que tienen que ver con la salvación y contra la injusticia. Predicamos contra todo tipo de injusticia, ya sea política, social, religiosa. Incluso hacemos autocrítica de nuestras iglesias cuando son injustas y paganas y predican cosas herejes. También hacemos toda crítica que sea necesaria para que la gente se corrija de sus torceduras, porque debido a que somos salvos queremos la verdad, queremos la justicia, queremos la palabra recta, queremos todo lo que tenga que ver con Cristo y nada que tenga que ver con paganismo, ni con herejías, ni con mentiras, ni manipulaciones, ni engaños. Ese es el comentario de este día. Espero que haya sido de edificación para todos ustedes.